Es un momento tan especial el que nos concede para poder glorificar su nombre, que es sobre todo nombre, amén. Pero sabemos que Él sigue hablando con nosotros, así que gracias a ustedes que han tomado de su tiempo para venir y para poder escuchar la voz de Dios, y todos los que se conectan, que van a escuchar después tal vez esta palabra cuando el mensaje sea editado. Gracias por estar ahí conectados, los bendecimos y oramos para que hoy puedan escuchar también la voz de Dios hablando a sus corazones. ¿Qué tal si ustedes toman su Biblia ahí donde están, la levantan en alto, si la trajo en el celular, en el iPad, donde sea? Pero vamos a orar en fe. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy tomamos tu palabra que es esa espada de dos filos que viene y penetra nuestros corazones y trae una transformación, trae un gozo, trae a nuestras vidas tantas cosas especiales. Y hoy, Dios, queremos que esa semilla incorruptible de tu palabra venga a nuestro corazón, y hoy te decimos, Dios, que queremos ser buena tierra, que esta palabra, Señor, caiga en nuestro corazón y que nuestro corazón dé fruto, y fruto abundante, y un fruto que permanezca, para que muchos sean alcanzados con el poder de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús nos disponemos para ti y la recibimos con amor. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén y amén. ¿Cuántos saben que Dios habla? ¿Cuántos anhelan escuchar la voz de Dios? Pues la palabra de hoy se llama teléfono roto. Miren estas reliquias que nos conseguimos por aquí hoy para hacer así como más gráfico, ¿cierto? ¿Quién de ustedes jugó alguna vez teléfono roto? Bueno, esa dinámica que ponen a varias personas y alguien dice un mensaje y se lo van diciendo en el oído, pero finalmente cuando llegan a la última persona de la fila, pues dice una cosa completamente diferente. También yo me acuerdo cuando existían esos teléfonos, a mí me tocaron, resulta que pues en mi casa había también extensión, entonces teníamos uno de estos, y cuando yo andaba de novia así toda enamorada, yo hablaba por aquí por este teléfono y mi hermanita estaba en el cuarto cogiendo la extensión, escuchando todo lo que yo hablaba. Era terrible. Me escuchaba mis conversaciones, pero eso no es lo más tremendo. Imagínense que en mi casa, mi mamá, mi hermanita y yo tenemos el mismo timbre de voz. O sea, mi mamá, aunque ya está súper adulta, ya es abuelita y todo, ya va para los 80, todavía tenemos el mismo tono de voz, todavía ya no habla ni siquiera como viejita, pero, porque no está viejita, pero, ¿qué tal me escuche? Pero resulta que una vez, cuando estábamos más jóvenes, mi esposo estaba comenzando por ahí a cortejarme, eso me llamaba, y un día llamó y le contestó mi mamá, y él, hola mi amor, ¿cómo estás? Y él, sí, ¿a qué necesita? Y él, ay, perdón, Andrea, ya se la paso. Y tiró el teléfono. ¿Se imaginan? Y hoy vamos a hablar de comunicación, hoy vamos a hablar de escuchar la voz de Dios. Vamos a hablar de varias cosas que tienen que ver con escuchar a Dios. Y la Biblia en Éxodo capítulo 33, versículos 14 al 16, en un versículo que realmente me gusta muchísimo porque Dios me ha hablado tantas veces ahí, me recuerda justamente eso, que Él quiere hablar a nuestras vidas. A veces nosotros pasamos días en los que no escuchamos a Dios. Recuerdo conocer a alguien que me decía, es que yo voy a la iglesia y a mí Dios no me habla. La gente dice, ay, Dios me habló, pero a mí Dios no me quiere hablar. A mí no me habla. Y ella pasó así por mucho tiempo. Cuando la volví a ver después de como 3 años, me dice, ay, él sí me hablaba, lo que pasa es que yo no le escuchaba. Y aprendió a ser sensible por fin a la voz de Dios. Y eso es lo que dice Éxodo capítulo 33, versículos 14 al 16. Si lo tiene ahí, lo voy a leer primero en la versión Reina Valera y luego en la versión Lenguaje Actual. Dice la palabra del Señor: sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen en su lecho. Entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo. Y dice el versículo 17: para quitar al hombre de su obra y apartar al varón de la soberbia. Pero la versión Lenguaje Actual dice: Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibimos. Algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sopor profundo o cuando dormimos en el lecho. Él nos habla al oído y nos aterra con sus advertencias.
para apartarnos de hacer lo malo y alejarnos de la soberbia. Tal vez no nos damos cuenta, pero Dios no deja de hablarlos. Tal vez no nos damos cuenta, pero Él no deja de hablarnos. Cuando existían estos teléfonos, primero fue ¿cierto? Ahí no había opción, o sea, no había identificador, timbraba el teléfono y usted contestaba o contestaba, si era el señor de la tienda, o era al que usted le debía, o era el de, en Colombia tenemos Procrédito, Datacrédito, aquí cómo se llama cuando lo mandan a uno a collection, ¿es cierto? A esa cosa, cuando uno no ha pagado, y entonces imagínense, llamaban los chepitos o los que cobran y uno, no hay cómo identificar y uno, sí, bueno, ay, no, y después, ay, no, es que se cortó la llamada, bueno, no sabía ni qué inventar. Pero luego vino este teléfono, ¿cierto? Ya identificaba el número, entonces ya uno decía, ay no, yo no contesto, eso es del banco. Yo no contesto, eso es la suegra, que aquí no llame esa señora. Entonces uno no contestaba, pero después entonces todo comenzó a avanzar y ya vino, esto no es un beeper, pero vamos a hacer de cuenta que vino el beeper, ¿se acuerdan del beeper? Entonces le mandaban a uno mensajitos al beeper, oiga, que llame urgente a la casa, que hay que ir a recoger al niño a la escuela, oiga, que la suegra, bueno, cualquier mensajito, pero ahí llegaban los mensajitos y uno rapidito pues llamaba. Luego aparecieron, yo creo que en orden más o menos, este es como un Nokia, había Nokia, Motorola, vean, ni sé cómo se abre. Bueno, más bien vamos con este. Entonces aparecían estos y entonces una total diferencia a los teléfonos que tenemos hoy en día, pero todos ellos tenían el propósito de ¿qué? De comunicarnos, ¿de qué? De acercarnos. Y habían unos letreritos, en mi casa había uno que mi mamá tenía al lado del teléfono y decía, el teléfono es para cortar distancias y no para alargar conversaciones. Y ese teléfono le echaba humo, uno ahí caliente hablando con el novio y la oreja roja sin saber que la hermanita por allá parando la oreja, escuchando también la conversación. ¿Sabían ustedes que nosotros tenemos una línea directa con Dios? ¿A ustedes les ha pasado que uno llama a un call center y lo dejan ahí hasta 2 horas y uno dice, Dios mío? O usted llama y usted está esperando que alguien le hable, pero nunca nadie le va a hablar porque todo es grabación y grabación y grabación. Llame por ejemplo a una aerolínea, eso es puras grabaciones, usted no habla con nadie. Y nosotros tenemos que entender que Dios quiere hablar a nuestros corazones. ¿Cuántos de nosotros hemos esperado alguna vez una llamada? Esa llamada y uno dice, pero ¿por qué no llaman? Y me dijeron que entre esta y esta fecha y se llega el día y son las 7 de la mañana, a las 8 y uno dice, ay, ahorita me llaman y llega el mediodía y nada que llaman y uno está, normalmente pasa con un trabajo, cuando uno estaba esperando la llamada del novio, a mí me pasaban estos teléfonos, cuando, que me llamara y eso timbraba el teléfono y a uno le daba un vacío por aquí, a ustedes no. Bueno, a los jóvenes no les tocó, a mí sí me tocó, uno se emocionaba cuando eso timbraba. ¿O quiénes de ustedes se acuerdan cuando por fin escuchaban esa voz? Y yo le decía a mi mamá, ay, mami, tan lindo. Y mi mamá me decía, lindo, lindo es el Señor, como habla de raro ese tipo. Y yo, ay, no, yo lo amo. Para mí eso era melodía, era una cosa increíble. Pero ¿sabían ustedes que todos los días Dios nos llama? Pero Él necesita que nosotros seamos sensibles a su voz. Necesitamos aprender a escuchar la voz de Dios, y para ello lo primero que tenemos que hacer es callar las otras voces, la voz del enemigo, la voz del mundo, nuestra propia voz, porque a veces uno dice, ¿soy yo o es Dios que me está hablando? ¿Qué es esto tan raro? ¿No les ha ocurrido o soy solo yo? Yo a veces me confundo y yo, ay Dios mío, ¿qué es esto tan raro? Y uno mira y a veces es Dios que está hablando, pero hoy vamos a hablar de pasos y de 2 personas que pudieron escuchar la voz de Dios, hacer su oído sensible a la voz del Señor. Lo más importante que nosotros tenemos en la vida es poder escuchar a Dios. Cada día de nuestra vida, en cada decisión, en cada paso que tomamos. Todo el tiempo nosotros tomamos decisiones, pero ¿cómo tomamos esas decisiones? Si no estamos seguros que hemos escuchado la voz de Dios. Y a veces la voz de Dios es permeada por lo que nosotros ya tenemos con una idea preconcebida en nuestra mente. Y a veces venimos a la iglesia y uno dice, ah, eso era, el pastor dijo eso. Y él nunca dijo eso, pero simplemente uno lo tomó de esa manera. ¿Por qué? Porque piensa que eso es. Un ejemplo. Una mujer una vez me dijo, es que el Señor me habló, Dios me dijo que me divorcie porque Él me tiene otro hombre mejor. Y yo le dije, qué pena, pero eso no se lo dijo Dios. Y se enojó muchísimo conmigo. Y yo le dije, mira, es que es diferente que tú me digas, yo me voy a separar, el hombre sí, de verdad, estaba viviendo una relación abusiva, tóxica, de todo, y ella necesitaba tomar una distancia, era verdad. Y
era muy diferente que ella me dijera, yo me voy a separar y si en el futuro Dios permite que yo encuentre a alguien más o me case, tal vez yo lo haga. Pero que me diga que Dios le habló y le dijo, sepárese porque le tengo a otro, eso no es así, porque la palabra y la voz de Dios está conforme a ¿qué? A lo que Él ya dijo. Ya está aquí su voz, está escrita. Entonces a veces nosotros pensamos que Dios nos habló. A veces las personas nos dicen, pastor, es que Dios me habló. No podemos decir, si no, está bien, si Dios le habló, Dios le habló. Pero a veces también la gente viene y le dice, no, es que Dios me habló y me dijo esto y esto de usted. Y uno dice, pero ¿y por qué Dios me manda a decir eso si a mí no me lo ha dicho? Eso es raro. Pero ahí es donde nosotros necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. A veces Él nos habla a través de un sentir, pone en nosotros una inquietud, pone en nosotros una necesidad. Y créanme que esta palabra nació justamente de ahí, porque yo le decía a Dios, ¿qué quieres tú que tu iglesia escuche? Entonces yo oraba, yo decía, ¿cuál es la palabra? ¿Qué necesita comunidad de gracia? ¿Qué necesitan escuchar? Y Dios me dijo, no es que necesitan escuchar, es que necesito yo decirles a ellos. No se trata de lo que nosotros queremos oír, sino de lo que Él quiere hablar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren escuchar lo que Él quiere hablar? ¿Cuántos pueden decir, escucharé lo que hablará el Señor? Porque Él hablará paz a sus siervos, Él traerá bendición. La voz de Dios trae paz, no trae confusión. Cuando alguien te dice, es que Dios me habló y te deja aburrido, te deja triste, eso no es de Dios. La voz de Dios trae bendición, claro, hay momentos en que Él te confronta, en que Él te habla, te lleva al cambio, pero la mayoría de veces Él te levanta, Él te da fortaleza. Cuando tú vienes a la iglesia, a veces hay palabra que es dura, pero esa palabra te estás levantando y estamos escuchando su voz. Cuando leemos en el primer libro de Crónicas, allá en el capítulo 28 y versículo 12, nos encontramos con que el rey David estaba en el momento que ya iba a construir el templo y él comienza a decir, yo no lo puedo hacer, Dios no me permitió hacerlo porque mis manos derramaron mucha sangre, por muchas razones no puedo hacerlo, pero mi hijo Salomón lo va a hacer. Y dice el versículo 12, David también le dio a Salomón todos los planos de lo que el Señor tenía en mente para los atrios del templo del Señor. Y otra versión, una versión del inglés, dice de esta manera, pero Dios guió a David hacia los planes exactos de la construcción. Dios guió a David. Él pudo escuchar la voz de Dios y pudo obedecer la voz de Dios. Lo más importante en nuestra vida, entonces si usted está tomando ahí notas, lo primero y lo más importante de lo que hoy usted se va a llevar en su corazón es que lo más importante o lo primordial en nuestra vida es escuchar la voz de Dios y distinguirla de entre todas esas otras voces. Ya después que pasaron los años, mi esposo llamaba a la casa y si le contestaba a mi mamá, él ya sabía que era mi mamá. Doña Ros, me hace el favor y me pasa a la gordita. Ya él sabía, pero pasó el tiempo y entonces la venganza dulce. Mi hermanita se consiguió novio y yo me vengaba de ella. Entonces, porque ella me escuchaba mis conversaciones, yo ahora sí. Entonces llamaba a mi cuñado, que ahora es un pastor. Y yo, hola mi amor, ¿cómo estás? Y él, hola. Y ahí lo tenía enredado como 10 minutos, hasta que ya no, hasta que soltaba la risa. Y él, Andrea. Y así se lo hacía no sé cuántas veces. Hasta que él logró escuchar exactamente cuál era la risa de mi hermanita y cuál era mi risa. Entonces ahí se daba cuenta quién estaba al otro lado del teléfono. Y eso ocurre con nosotros. A veces el enemigo nos mete mentiras en la mente y nosotros las creemos. Hay cosas que no vienen de Dios, hay palabras que no vienen de Dios. Si tú entras a la iglesia y dices, si ves, no me miraron, no, si ves que aquí todo el mundo, aquí son como todos creídos, aquí solo los colombianos, si ve, esa no es la voz de Dios, es nuestra propia voz, es la voz de nuestro propio rechazo, es la voz de nuestras propias inseguridades y de nuestras propias luchas. Y a veces necesitamos callar esas voces, porque es la única manera en que podamos escuchar la voz de Dios. No es la opinión de otras personas lo que cuenta, o la opinión de mis padres, lo que ellos dijeron. Pero ¿saben cuál es el problema? Que nosotros no dedicamos tiempo para escuchar la voz de Dios, no paramos. Y escuchar la voz de Dios, número uno, prueba que tú y yo somos hijos de Dios, porque la palabra en Juan capítulo 8 y versículo 47 dice de una manera tan especial, y ese versículo apúntelo, apréndaselo. Dice Juan capítulo 8 y versículo 47: el que es de Dios, las palabras de Dios oye.
El que es de Dios, ¿qué? Las palabras de Dios oye. Dígalo fuerte, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, dice el versículo 47, porque no sois de Dios. Todo el que pertenece a Dios escucha a Dios. ¿Se acuerdan que también Jesús, hablando como el buen pastor, dice: mis ovejas oyen mi voz? Las ovejas escuchan al ladrón y ellas no se van detrás del ladrón, y el lobo que hace ellas, ay sí, y son torpes por naturaleza las ovejitas, pero ellas conocen a su pastor y solamente siguen la voz del pastor. Entonces, cuando tú conoces la voz de Dios, es una prueba de que has pasado tiempo con Él, que identificas ese tono exacto de la voz de Dios. Pero también, cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, tenemos una clave para tener una vida productiva, porque dice la palabra de Dios también en Hebreos capítulo 4 y versículo 7. Otra vez determina un día hoy diciendo: después de tanto tiempo en medio de David, como se dijo, si oyereis hoy, ¿qué? Su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hebreos 4:7. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, entonces vamos a ser productivos. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, vamos a recibir esa bendición. Dice también Éxodo 15:26. Éxodo 15:26. Si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios. ¿A quién? La voz de Jehová tu Dios, no el teléfono roto. No esas conversaciones, lo que dijo el vecino, lo que tiene que decir, no sé, un compañero de trabajo, por muy sabio que sea, necesitas oír a Dios. Y dice: si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres, ¿qué? Oído a sus mandamientos. ¿Sabían ustedes que una cosa es oír y otra es escuchar? Alguien decía que lo mejor de uno contarle las cosas al esposo es que él no le va a contar a nadie. Es una tumba. Pero ¿sabe por qué? Porque no nos pone cuidado. Porque uno es háblele y háblele y háblele, y lo tienen a uno en mute. Y después uno le pregunta: ¿ah, qué? No, sí, que la señora que sí, la de allá del transporte. Amor, yo no le dije eso. Ellos no pueden hacer, si están de pronto viendo tele, no, eso no le habla en ese momento. Y si está viendo un partido, menos le habla en ese momento, porque lo tienen a uno en mute, lo tienen a uno en silencio. Entonces, una cosa es oír y otra cosa muy distinta es escuchar. Primero le dice: si oyes atentamente a la voz de ¿quién? De Jehová tu Dios, e hicieras lo recto. Es oír y hacer, porque una cosa es querer oír, pero otra cosa es querer obedecer. A veces preguntamos, pero no queremos seguir la instrucción. Usted pone en el GPS: ay, me hace el favor, y usted pone la dirección y dice: ay, no, yo no me voy a ir por ahí. Y empieza recalculando, y yo no sé por qué es voz de mujer. Después dicen que somos controladoras, pero bueno, eso es otro tema. Y empieza el GPS, recalcula, y uno: no, porque es que voy a dar la vuelta por allí. Y uno le baja volumen y todo. Lo tenemos ahí, pero no lo queremos obedecer, y a veces así nos pasa con Dios. Dice: e hicieres lo recto, es oír y hacer, y dieres, ¿qué? Oído a sus mandamientos y guardares sus estatutos. Ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Imagínense la clave para la sanidad: escuchar a Dios y obedecer a Dios. Sencillo, una clave especial que el Señor nos da en esta hora. Pero para eso necesitamos una actitud de sumisión, una actitud de obediencia. Y en la Biblia encontramos un hombre que vivió algo semejante, y ese hombre me llama mucho la atención porque él tuvo 3 etapas en su vida. Los primeros 40 años pasó siendo alguien muy importante. Vivía en la Casa Blanca, si fuera nuestro tiempo. Comía la comida de la primera dama, de lo que le servían al gabinete, a la gente especial. Comía rico, estudiaba en las mejores escuelas de Egipto. 40 años siendo alguien. Y después, ya por ahí lo descubrieron, Moisés, 40 años pasó siendo alguien, ¿cierto? Después de ser un hijo de los hebreos, que no era nadie, lo rescata la hija del faraón de las aguas, y entonces ese Moisés ahora se cría en el palacio, y ya él camina como la realeza. Y un día él sabía quién era, se da cuenta que 2 de sus hermanos estaban peleando, y viene y hace justicia. Viene y hace justicia. ¿Para qué? Para que el egipcio no mate a su hermano, para que no le haga daño. Y él toma la justicia en sus manos y mata.
Y a consecuencia de eso tiene que huir. Y cuando está huyendo, cuando está en el desierto, ahora tiene que aprender a ser nadie. Pasó de ser alguien a ser nadie. Tuvo que aprender en el desierto. Y en el desierto es cuando Dios nos forma. En los momentos difíciles es cuando el Señor nos transforma. Porque siempre lo he dicho, para conocer a Dios sanador tenemos que haber estado enfermos. ¿Quiénes son las mujeres o los matrimonios que fundan los ministerios más grandes de restauración de hogares? O las mujeres que ayudan a otras mujeres a restaurarse. Esta semana conocí una mujer que tiene una fundación para ayudar a los niños en prevención del suicidio. ¿Y saben por qué ella llegó hasta allá a hacer esa fundación? Porque su hijo de 14 años se suicidó. Entonces ella ahora enseña a los padres a detectar a tiempo las señales de un hijo en ese riesgo de suicidio. Alguien que vivió la muerte sabe que hay un Dios que de la nada puede resucitar. Solamente la muerte de Jesús nos hizo saber que hay un poder de la resurrección. Solamente haber estado enfermo y enferma un día en el hospital sin fuerzas y escuchar a tus hermanos en la línea orando por ti y sentir el milagro hizo que creas que hay un Dios sanador. ¿Cuántos dicen amén? Nosotros lo vivimos en esta iglesia, no una ni dos, muchas veces. Queremos lo sobrenatural, queremos milagros y a veces esperamos y vemos como que no pasa nada, pero sí está pasando. En el COVID hubo hermanos de aquí que Dios los levantó casi de la misma muerte. A mi propio esposo. Vimos la mano de Dios. Entonces, ¿cómo conocemos a un Dios que nos levanta? Cuando ya no somos nada, cuando ya no somos nadie y cuando estamos en el desierto. Y estando en el desierto es cuando Dios lo llama, porque pasó un tiempo siendo alguien, 40 años siendo alguien, luego siendo nadie y luego siendo lo que Dios quería que fuera. Y entonces es ahí cuando llegamos a Éxodo capítulo 3 que ¿aló? Suena el teléfono. Pero el teléfono, ¿sabe cómo sonó? Desde una zarza ardiendo en medio del desierto. Y comienza a quemarse y a quemarse. Y tal vez era normal en el desierto por las temperaturas tan altas. Pero lo tremendo es que cuando Moisés se acerca, el Señor le dice: quita el calzado de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Y fue entonces cuando Dios se presenta ante él. Y Dios le dice entonces ahora al que era un día alguien, luego ya no es nadie y ahora Dios está formando para ser alguien para él y le dice: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Efectos especiales, gracias. ¿Qué tienes en tu mano? Y él tenía una vara, porque ahora era un pastor de ovejas. Y esa vara representaba no solamente lo que él era, pero también lo que él hacía. Y esa es una pregunta que Dios te hace en esta noche: ¿qué tienes en tu mano? Porque Dios cuando te llama te pregunta: ¿qué tienes en tu mano? Lo que tú haces, Él lo quiere usar para bendecir a otros. Él pasó de ser alguien importante a ser un pastor de ovejas. Y con ese bastón Él estaba guiando a las ovejas. Y esa vara representaba su provisión. ¿Sabían ustedes que en ese tiempo la riqueza de alguien se medía por la cantidad de animales que poseía? ¿Recuerda ustedes a Job, por ejemplo? ¿Cuál era la riqueza más grande de él? Todo su ganado, todas sus ovejas. Y Moisés, ¿qué era lo que tenía? Un rebaño de ovejas. Representaba quién era, lo que tenía, pero también lo que él hacía. Y el Señor le dice: ¿qué tienes en tu mano? Y le dice: una vara. Y eso que él tiene en su mano es lo que Dios va a usar para mostrar su poder. Y le dice: tírela. Y él la tira y se convierte en una serpiente. O sea, la palabra de Dios, usted no necesita ver Netflix. Yo siempre he dicho lo mismo: lea la Biblia. Es tan emocionante como Dios nos habla. Él se refleja ahí y nos habla. Y luego le dice: tómala. Y ahora vuelve y se convierte en una vara. Y es que lo que tú tienes en tus manos, Dios lo quiere usar, sea poco, sea mucho. A veces tú dices: es que yo no tengo capacidades, yo no tengo recursos, yo no me sé expresar, yo no sé decir las cosas. Pero Dios te quiere usar ahí donde tú estás y Él te está hablando. Y fue lo que ocurrió con Moisés. ¿Sabes qué hubiera pasado si Moisés no obedece? Esa vara que Moisés tenía en la mano luego se llamó la vara de Dios. Con esa vara Moisés abrió el mar. Con esa vara hizo que saliera agua. Con esa vara cuántas cosas ocurrieron. Con lo que nosotros entregamos a Dios. ¿Qué tienes hoy en tus manos que Dios te está hablando que le entregues?
todo lo que tú eres, todo lo que tú haces, eso representaba la vara y él pudo obedecer, representó su trabajo, representó todo. Pero lo segundo es creer que Dios está interesado en los detalles más pequeñitos de mi propia vida. Mira lo que dice la Biblia ahí en el capítulo 10 de Mateo, Mateo 10:30, acompáñenme por favor. Mateo 10:30. Este versículo no es para los calvos, pero bueno, dice Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Aún vuestros cabellos están todos contados. Imagínate que el Señor tiene cuidado hasta de cuántos cabellos se le caen a uno por la mañana cuando uno se baña. Imagínate, Él tiene cuidado de las cosas más pequeñas de su vida. Siendo un Dios grande y sublime, omnipotente, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, está en tu vida, está en tu casa, está en tu trabajo, está donde quiera que tú estás y te escucha. Entonces cuando tú crees que Él está interesado aún en los detalles más pequeñitos, puedes creer por lo sobrenatural. ¿No les ha pasado a ustedes que simplemente piensan, ay, cómo me gustaría comer tal cosa? Y de la nada justo en la empresa compran, o su hijo llegó con esa cosa, con ese postrecito especial ese día, o usted dice, ay, cómo me gustaría cambiar mis lentes, pero no me alcanza el presupuesto. Y Dios tiene cuidado de las pequeñas cosas, de cosas que no son importantes, porque dice la Biblia que si Él cuida de la hierba del campo que hoy es y mañana se seca, ¿cómo no va a cuidar de nosotros? Entonces necesitamos simplemente escuchar su voz y seguir creyendo y seguir confiando. Necesitamos creer que Él está interesado en lo grande, pero también en lo pequeño. Yo tengo listas que le he hecho a Dios y me da risa de cosas grandes, pero también de cosas pequeñas, y cada una de ellas se ha cumplido. Pero hay otras que ni siquiera se las mencionamos, pero Él tiene cuidado de ellas. Porque Él, si cuida tus cabellos, si sabe cuántos cabellos tiene, ¿cómo no va a cuidar de todas tus demás necesidades? ¿Cómo no va a hacer que tu hijo vuelva a Dios? ¿Cómo no va a hacer que tu hogar sea un hogar lleno de la presencia del Espíritu Santo? ¿Cómo no va a hacer que la provisión que tú necesitas para mañana llegue a tus manos? Si Él es Jehová Jireh, tu proveedor, si Él es Jehová Rafa, tu sanador, si Él es Jehová Nisi, tu bandera, si Él es el que pelea tus batallas, porque Él es el Shaddai, Él es el Todopoderoso. Pero necesitas creerle que Él está interesado en lo poco o en lo mucho. Él no te suelta. Dice la palabra en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Dios? No hay nada ni nadie, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir. Nada ni nadie nos puede separar de su amor. Pero necesitas entenderlo y creerlo, que Él nos ama cuando lo sentimos, pero también cuando no lo sentimos, porque Él no solamente está en nuestras emociones y en nuestros sentimientos. Él no cambia. Las emociones van y vienen, son normales, hacen parte de nosotros, y Dios se manifiesta en ellas también. Pero aun cuando tú no lo sientes a Dios, todavía Él está ahí a tu lado. Todavía Él te habla, porque en Job capítulo 33 Él nos decía que Dios nos habla de tantas maneras, solo que a veces nosotros no lo escuchamos. Y vuelve y nos lo dice y nos lo recuerda. ¿Han notado ustedes cómo tantas veces Dios vuelve y en un solo día nos deja ver el mismo versículo 1, 2 y 3 veces? ¿No será que Él nos está queriendo decir algo? Eso no puede ser casualidad. Con Dios no hay coincidencias. Dios quiere hablar a nuestro corazón. Y si Él en esta noche les dice, pueblo mío, vengan a mi presencia, yo quiero hablarles, es porque Él quiere hablarnos. Tal vez en esta noche hay alguien aquí que diga, hace tiempo no escucho a Dios. Tal vez en esta noche haya alguien aquí que dice, yo no logro discernir entre la voz de lo humano, entre mi propia voz y la voz del Espíritu Santo. Tal vez no has abierto la Biblia lo suficiente, pero la gente no sabe que lo que nosotros necesitamos es prestar atención, porque Él sí está hablando. ¿Han escuchado ustedes hijos que dicen, es que mi papá no está? Y el papá dice, pero si yo les doy todo lo que necesitan, yo les doy de comer, yo les proveo para el estudio, mi esposa, ¿qué más quiere? O sea, y a veces lo que queremos es atención. A veces ese hijo no necesita tanto esos tenis, aunque los quiera, pero lo que necesita es que nos sentemos un ratico con ellos y que lo escuchemos. Atención.
Y eso es lo que Dios quiere, que paremos, porque Él está ahí hablándonos, pero nosotros a veces no le escuchamos. Y es lo que Job decía al principio, que Él nos habla mientras dormimos, se revela en nuestras vidas de tantas maneras, hasta lo malo, porque dice la palabra que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. ¿Sabían ustedes que todas las relaciones son probadas? Todas pasan por el fuego, los matrimonios, la relación con nuestros hijos, la relación con nuestros amigos, las relaciones en la iglesia, las relaciones con nuestros pastores, pero lo que no nos divide nos hace más fuerte. Si eso tan horrible que pasó en nuestro matrimonio no nos dividió, ahora somos un matrimonio más fuerte para la gloria de Dios. Si eso que pasó con mi suegra, con mi cuñada, con mi tía, no me dividió, entonces hace que nuestra relación sea más unida que nunca. Pero ¿qué pasa? Necesitamos poder parar un momento y escuchar, prestar atención. Debo querer lo que Dios quiere y aprender de Él, aprender a escuchar su voz. ¿Se acuerdan ustedes de el profeta Samuel cuando era un niño? Él tuvo que aprender a entrenar su oído. Porque cuando él escuchaba que lo llamaban y lo llamaban, él corre donde el profeta Elí le dice, sí, sí Señor, y él dice, no, yo no te he llamado, vuélvete a acostar. Y vuelve otra vez, hasta la tercera, y en la cuarta vez Dios lo llama 1, 2, 3, y en la cuarta es que él por fin dice, habla porque tu siervo escucha. ¿Cuándo es que escuchamos por fin la voz de Dios? Y lo otro que nosotros necesitamos entonces es ser específicos, creer que Dios me quiere responder, pero ser específico. En Habacuc encontramos un ejemplo increíble. El profeta Habacuc, 3 capítulos en la Biblia. El primer capítulo comienza Habacuc quejándose, diciendo, Señor, yo no entiendo si yo hago las cosas bien, si yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo ofrendo, yo me he esforzado por ser un buen creyente, ¿por qué me salen las cosas como me salen? Y era el pueblo de Dios que iba de mal en peor. Y entonces cuando uno llega al capítulo 2, encuentra que el Señor le responde. Y ahí en Habacuc, vamos a abrirlo, capítulo 2, encontramos que Dios responde a la oración de aquel hombre. Y Habacuc había abierto su corazón de una manera especial, pero entonces en el capítulo 2, entre los versículos 1 y algunos más en adelante, dice de esta manera: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que la leyera en ella. Aunque la visión tardara por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Lo primero que necesitamos es retirarnos, parar un momento. ¿Qué dijo Habacuc? Sobre mi guarda estaré, calmado. ¿Te gusta estar solo? ¿Te gusta estar sola? Hay tipos de personalidades, ¿cierto? El tipo de personalidad que es más extrovertido, más social, ese tipo de personalidad no le gusta estar solo. El flemático, el melancólico, sí, necesita tiempito a solas. ¿Sabían ustedes que nosotros también podemos ser una buena compañía para nosotros mismos? Dios y yo ser una multitud, Él y yo nada más. La soledad a veces es necesaria. Ahí Dios te habla. Y Habacuc dijo: ya, necesito estar quieto. Necesito subir a esa torre. Él dijo: subiré a mi torre de vigilancia. Cuando tú callas las voces, cuando estás ahí con Dios, vas en tu carro. Muchos tienen ese monte alto o esa torre alta cuando van ahí en su carro y comienzan a hablar con Dios y ya no escuchan nada más. A otros, a mí me encanta ir temprano a hacer ejercicio, y hay días que no me llevo el teléfono, o hay días que no bajo los audífonos del carro, nada, porque quiero escuchar a Dios. Quiero que Él me hable. Y a veces digo: no, es que es una alabanza, no, es que es un versículo, es que voy a hacer el devocional. Uno se distrae. Usted va a mirar el versículo del día y ahí les tiene como 3 notificaciones de Instagram, Facebook, y uno le pica por mirar. ¿Y qué será? Y más si uno hace TikToks y eso, síganme. Entonces uno quiere ver cuántos likes tiene. Yo estoy abriendo mi corazón, de verdad, de verdad. Porque hay una meta que nosotros como iglesia tenemos, y es que antes de abrir el celular abramos la Biblia. Que antes de mirar, bueno, si usted la tiene en el teléfono,
Perfecto, pero antes de mirar los videos, antes de mirar WhatsApp, su Instagram, su TikTok, su Facebook, lea la Biblia, aunque sea un versículo. Antes decían que una manzana al día cambia tu vida. Yo digo, un versículo al día puede cambiar tu vida. Un solo versículo que tú meditas con Dios puede cambiar tu vida para siempre. Lo segundo es esperar en Dios. Toma tiempo. ¿Qué tal que mi amorcito me llamara? Hola, y yo, sí. Y yo, pero no le pude responder. Me dijo de todo y no le alcancé a hablar. Y entonces, ¿cómo hacemos? Y me estaba llamando de un público y no podía devolver la llamada. Al menos ahora con el celular uno le da y le pica hasta que conteste, pero en los tiempos de nosotros no había nada que hacer. Y más si era de los Estados Unidos. ¿Quiénes viven acá hace más de 30 años? Uy, están viejos, hermanos. Bueno, en ese tiempo ustedes tenían que comprar. Bueno, yo es porque yo también, pero yo vivía en Colombia. ¿Saben una cosa? Había que comprar tarjetas, ¿cierto? Y entonces uno compraba una tarjeta de $10 y eso no alcanzaba como para tanto. Y se les acababa la tarjeta y ay, no, y quedaron a la mitad. Y peor si estaban conquistando por allá en Colombia. Imagínense, hasta ahí les llegó el roso, le prometió papeles y todo, así se trajo a la hermana, le prometió papeles. Yo no digo quién, pero ustedes ya saben. Necesitamos que esperar, tiempo para esperar, dice el Salmo 46 y versículo 10, leámoslo. Salmo 46, 10. Y este versículo nos cuesta mucho a los que somos así como sanguíneos y acelerados. Dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Estad quietos. Luego dice el Salmo 62 y versículo 5. Salmo 62, 5. Alma mía, en Dios solamente reposa. Alma mía, en Dios solamente reposa. Cuando yo puedo estar calmada, entonces ese canal de comunicación con Dios se activa. ¿Han visto ustedes que hay lugares donde no hay buena señal? Entonces usted se tiene que salir del cuarto o se tiene que ir para la sala porque no hay buena señal. Y cuando llega donde hay buena señal, ¿qué hace? Se queda ahí. Cuando usted llegó a ese momento donde siente que ahí está fluyendo en la presencia de Dios, quédese ahí. Quédese quieto. Y a veces uno dice, es que yo no tengo tiempo, pero Dios a todos nos dio las mismas 24 horas. Aquí no hay nadie que dice, ay no, es que yo solo tengo 20 horas. Y otro que diga, no, es que a mí Dios me dio 15 nomás y por eso yo corro. No, a Dios a todos nos dio el mismo tiempo. Si nos toca levantarnos otro poquito antes, hagámoslo. Pero necesitamos que estar quietos. Y justamente eso fue lo que hizo Habacuc para poder escuchar a Dios. Lo tercero fue leer, escudriñar la palabra. Dice, y Jehová me respondió tocante a mi queja. Él te quiere responder. Hay cosas de las cuales tú tienes que hablar con Él y Él te quiere responder, pero si te vas rápido, ¿cómo? Es que no es un monólogo, es un diálogo. Es un diálogo con el Señor. Entonces lee la palabra de Dios para poder saber qué es lo que Él tiene que decirte. Dios nos habla a través de imágenes, nos habla a través de visiones. Muchas veces estamos sentados ahí esperando y Él nos va a hablar. Algunos somos más creativos, nos gusta dibujar. Dios nos va a hablar a cada uno conforme nosotros somos. A veces usted dice, ay, esa hermana que ahí toda sentada ni danza ni canta, ella puede estar recibiendo a su manera. Puede haber una hermana que está postrada llorando, puede haber otra que está de pie, pero está recibiendo. Cada uno de nosotros necesita ese momento con Dios y escribe. ¿Qué le dijo el Señor? Escribe la visión, declárala, escribe lo que el Señor te habla. Ten un récord con Dios. Si a ti te cuesta concentrarte, te cuesta, escribe. Toma tu libro de oración y escríbele a Dios todos los días. No sabes lo hermoso que es ir y buscar uno de esos diarios de hace un año y mirar la fecha y ver lo que Dios te habló ese día y ver cómo Dios te consoló, cómo Dios te respondió algo que le pediste hace 2 o 3 años. Es especial tener ese tiempo con el Señor. Escribe la visión y revisa lo que el Señor te habla. Pero por último, alaba al Señor en ese tiempo. A mí me gustó mucho cuando estudié el libro de Habacuc, el capítulo 3 y versículo 17, la conclusión de Habacuc. Comienza quejándose, ¿cierto? Hablando con Dios. Dios le responde, le dice que tiene que hacer, cálmate, tranquilo, espera.
escribe. ¿Y cuál fue la respuesta de Habacuc? En el capítulo 3 y versículo 17 dice de esta manera: aunque la higuera no florezca, y tú podrías decir, aunque mi hijo no venga a Cristo, aunque las vides no den fruto, aunque falte el producto del olivo, aunque los labrados no den mantenimiento, tú no tienes un sembrado ni de café, ni de papa, ni de yuca, pero tú tienes un emprendimiento que tal vez te está costando, o tienes una situación de salud en la cual no ves el milagro. Y él dice, aunque todo eso no se dé, aunque las ovejas sean quitadas de la majada, aunque no hayan vacas en los corrales, con todo, aunque yo no tenga para pagar mañana los servicios, con todo, aunque todavía yo tenga ese dolor en mis manos, con todo, aunque todavía yo vea a mis hijos en la droga, con todo, aunque mi matrimonio no esté restaurado, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuántos dicen amén? Tú no puedes estar viendo hoy el milagro en los ojos naturales, lo tienes que ver con la fe. Los ojos naturales van y vienen. Los ojos de la fe son los que ven lo eterno, lo temporal y lo pasajero lo ven estos ojos naturales, pero los ojos del Espíritu ven algo diferente y los oídos espirituales se abren. Porque es tan fácil que tú puedas pasar horas hablando con una amiga, pero con Dios llevamos 10 minutos y no podemos. Porque es tan fácil que veamos una serie y podamos hacer maratón y nos vemos hasta 10 episodios, pero en la iglesia nos quedamos dormidos. Porque el Señor necesita despertar nuestros sentidos espirituales, porque tal vez la línea de oración está rota, porque tal vez el teléfono está roto, pero hoy necesitas conectarte con Dios. Ya no tenemos esos teléfonos de antes, ya ni identificador de llamadas. Tú sabes cuando es Dios que te está llamando en la madrugada, tú sabes que es Dios que te está despertando. ¿Qué haces cuando Dios te llama? Ay, Señor, otro ratico. Ay, no, yo no quiero pelear. Y el Espíritu Santo comienza a llamarte, te da un sueño, sientes un olor, tantas cosas, porque para el hombre natural no se pueden entender. Esto no se entiende en lo natural, es en lo espiritual. Y Dios quiere una iglesia que tenga activos sus sentidos espirituales. ¿Y cómo se logra? Pasando tiempo en su presencia y escuchando su voz. Mis ovejas oyen mi voz. Si tú eres esa oveja del redil de Jesús, puedes levantarte en esta noche, levantar tus manos y decirle: aquí estoy para ti. Tú que has estado ahí, quiero orar contigo. Tú que has escuchado esta palabra, que te has quedado hasta el final y que dices: yo quiero ser sensible a la voz de Dios. Ahí donde tú estás, comienza a alabar al Señor, comienza a adorar, a decirle: Señor, perdóname porque yo no he escuchado tu voz, yo no he acallado mi propia voz, mis ideas. Señor, yo quiero ser hoy como Moisés que pudo decir: heme aquí, aunque al principio dijo: pero yo qué hago, pero cómo lo hago, pero no sé hablar. Y tú le hablabas, Señor, y tú le decías: mi presencia irá contigo, yo hablaré por ti. Le mandaste ayuda, Señor. Así tú lo haces con tu iglesia. Y así como Habacuc pudo aprender a escuchar tu voz, a entender que tú tienes cuidado de los pequeños detalles, así nosotros queremos ser hoy sensibles para ti, oh Dios. Toca cada corazón, toca a esa mujer que necesita volver a tener fe, toca a ese hombre que necesita un abrazo y una palabra de aliento, toca a esos niños que necesitan ser restaurados. Haz tu obra, Señor, y que hoy tu voz sea tan real en cada vida y en cada corazón, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te adoramos, Dios.